Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy traemos un tema que ha estado resonando con fuerza en el mundo del espectáculo y que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Nos sumergiremos en las profundidades de un misterio que rodea a dos de las estrellas más queridas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. El titular que nos trae aquí hoy es potente: Hande Erçel revela su crimen. ¿Qué esconde con Kerem Bürsin? Sí, han oído bien. Vamos a desentrañar las pistas, analizar los rumores y tratar de entender qué podría estar ocultando esta popular pareja. Si les gusta este tipo de contenido, lleno de intriga y de las últimas noticias del mundo del entretenimiento, no olviden darle a ese botón de suscribirse justo ahora. No se queden afuera de ninguna de nuestras investigaciones. La verdad es que el mundo de la fama es un torbellino constante de noticias, tanto buenas como sorprendentes y a veces un poco escandalosas. Hande Erçel, esa actriz deslumbrante que ha conquistado corazones con su talento y carisma, y Kerem Bürsin, su apuesto y talentoso compañero de pantalla y vida, son indiscutiblemente dos de los nombres más sonados en la actualidad. Su relación ha sido objeto de constante escrutinio, admiración y, por supuesto, muchos rumores. Pero hoy no vamos a hablar de su romance ni de sus proyectos profesionales, sino de algo mucho más oscuro y misterioso que supuestamente ha salido a la luz. El titular, como les decía, es impactante y plantea una pregunta que todos nos hacemos: ¿qué crimen podría estar involucrado Hande Erçel, y qué tiene esto que ver con Kerem Bürsin? Vamos a ser muy claros desde el principio: como medio, no tenemos acceso directo a información confidencial o judicial. Lo que haremos hoy es analizar las especulaciones, las noticias que han circulado y las posibles interpretaciones que se le han dado a ciertos eventos o declaraciones que podrían haber dado pie a este titular tan intrigante. Es importante mantener la calma y la objetividad, pero tampoco podemos ignorar el revuelo que esto ha causado. Históricamente el mundo del espectáculo turco ha sido testigo de escándalos y misterios que han mantenido a la audiencia al filo de sus asientos. Las relaciones entre celebridades, sus vidas privadas y cualquier cosa que se salga de la norma, suelen convertirse en pasto de los medios y de las redes sociales. Y en el caso de Hande y Kerem, su popularidad es tan inmensa que cualquier pequeño detalle puede magnificarse y convertirse en una gran historia. Ahora analicemos el titular. Hande Erçel revela su crimen. La palabra crimen es muy fuerte. Nos hace pensar en algo ilegal, algo grave. Pero, ¿qué tipo de crimen podría ser este? Podría ser algo literal, como un delito del que ella está siendo acusada o de alguna manera implicada. Y esto es algo que debemos considerar seriamente en el mundo de la farándula, podría ser una metáfora. A veces en el lenguaje coloquial se habla de crímenes de estilo, de moda, o incluso de crímenes pasionales en un sentido figurado, refiriéndose a decisiones que van en contra de lo esperado o que causan sorpresa. Si nos atenemos a la interpretación más literal, ¿ha habido alguna noticia reciente que vincule a Hande Erçel con algún tipo de actividad ilegal? Hasta donde hemos podido investigar, y basándonos en las noticias de fuentes fiables y verificadas, no hay ninguna acusación formal ni sentencia judicial que involucre a Hande Erçel en un crimen. Esto sugiere que la información podría ser malinterpretada, sacada de contexto, o provenir de fuentes no verificadas. Sin embargo, la segunda parte del titular es igualmente importante: ¿qué esconde con Kerem Bürsin? Esto introduce a Kerem en la ecuación y sugiere que, si hay algo oculto, ambos estarían involucrados. Esto abre la puerta a varias teorías. Podría tratarse de algo relacionado con su vida privada que ambos intentan mantener en secreto. Una situación que los afecta a ambos y que han decidido manejar de forma discreta. Una posibilidad es que el titular se refiera a algún tipo de controversia que hayan enfrentado juntos, o de la que se haya hablado mucho en los medios. A veces las celebridades se ven envueltas en disputas, malentendidos, o situaciones delicadas que prefieren no ventilar públicamente. Podría ser algo relacionado con algún proyecto, con acuerdos profesionales, o incluso con alguna campaña publicitaria que haya generado debate. Otra interpretación, y esta es una de las que más ha circulado en foros y redes sociales, tiene que ver con el aparente silencio, o la forma en que han manejado ciertas cosas. En la era de la información instantánea, cualquier falta de comunicación o cualquier decisión que no se explique de inmediato puede ser interpretada como que se esconde algo. Quizás el crimen al que se refiere el titular sea, en realidad, el hecho de no haber sido completamente transparente sobre algún aspecto o de su vida que ha despertado la curiosidad pública.
Por ejemplo, pensemos en la historia de su relación. Si bien ahora es pública y ampliamente aceptada, hubo un tiempo en que se especuló mucho sobre si estaban juntos o no. Esa fase de incertidumbre para algunos podría haber sido interpretada como que escondían algo. Pero eso es parte natural de la vida de las celebridades y de cómo gestionan su privacidad. También debemos considerar la posibilidad de que el titular sea una estrategia de clickbait. Lamentablemente, en el mundo de YouTube y las noticias en línea, los titulares sensacionalistas son muy comunes para atraer la atención de los espectadores. Es posible que el titular sea una exageración o una distorsión de la realidad para generar intriga. Pero, ¿qué si hay algo más? ¿Qué si Andy Ercel sí ha revelado algo, pero no un crimen en el sentido legal? Podría ser que haya revelado una verdad incómoda, un secreto que ha mantenido guardado, y que Kerem Bürsin esté involucrado de alguna manera. Pensemos en las presiones de la fama, las expectativas del público, las exigencias de la industria. A veces las estrellas se ven forzadas a tomar decisiones difíciles o a enfrentar situaciones que van en contra de sus deseos más profundos. Quizás el crimen sea una decisión que tomaron juntos que ha sido malinterpretada por la opinión pública. O tal vez se refiera a una declaración que Andy hizo en algún momento, y que al ser analizada en conjunto con otros eventos o comentarios de Kerem, ha llevado a esta conclusión tan alarmante. En el ámbito de las redes sociales, a menudo se crean narrativas complejas a partir de fragmentos de información. Un comentario casual, una foto compartida, una ausencia en un evento, todo puede ser analizado y reinterpretado para construir una historia. Y en el caso de Andy Ercel y Kerem Bürsin, dada su enorme base de fans, estas narrativas a menudo adquieren una vida propia. Otra línea de pensamiento es que el crimen podría ser algo que ellos cometieron en el pasado, y que ahora está saliendo a la luz. A veces, la vida de las celebridades no empieza con la fama. Han tenido vidas antes de ser figuras públicas, y es posible que hayan cometido errores, o que se hayan visto envueltos en situaciones que hoy les resultan incómodas. Sin embargo, sin ninguna evidencia concreta o noticia oficial que respalde esto, solo estamos especulando. Es crucial recordar que la mayoría de lo que se dice sobre la vida privada de las celebridades, especialmente en Internet, debe ser tomado con pinzas. El sensacionalismo vende y muchas veces, la verdad se distorsiona para crear una historia más jugosa. Ahora pensemos en Kerem Bürsin. Si Andy revela su crimen y Kerem está implicado, ¿qué tipo de conexión podría existir? Podría ser algo relacionado con su relación sentimental, algo que ambos comparten y que ha generado controversia. O podría ser algo profesional. Quizás algún acuerdo secreto, una disputa laboral, o incluso un proyecto que ambos estén planeando y que ha generado desconfianza o sospechas. Hemos investigado algunas de las teorías más populares que circulan en redes sociales y foros de fans. Una de ellas sugiere que el crimen se refiere a alguna decisión financiera o de inversión que ambos habrían tomado y que no ha sido del todo transparente. Otra teoría, más dramática, habla de un secreto del pasado de uno de ellos que el otro ha descubierto y que podría afectar su relación o su carrera. Sin embargo, es fundamental reiterar que hasta la fecha, no existe ninguna noticia verificada o denuncia oficial que respalde la idea de que Andy Ercel haya cometido un crimen, ni que esté involucrada en alguna actividad ilegal junto a Kerem Bürsin. Lo más probable es que este titular sea una forma de llamar la atención, utilizando una palabra muy fuerte para generar curiosidad. Lo que sí es cierto es que la atención que se presta a Andy Ercel y Kerem Bürsin es gigantesca. Su popularidad no solo en Turquía, sino a nivel internacional, hace que cualquier aspecto de sus vidas sea de interés para miles e incluso millones de personas. Y en este mundo de constante escrutinio, es fácil que los rumores y las especulaciones se propaguen como la pólvora. Podríamos especular sin fin sobre qué podría significar este titular, pero sin información concreta, solo estaríamos alimentando el misterio. Lo importante es mantener una perspectiva crítica ante la información que consumimos, especialmente en plataformas digitales. Quizás, y esta es una interpretación más optimista, el crimen al que se refiere el titular sea una metáfora de alguna decisión valiente o transgresora que Andy Ercel haya tomado en su carrera o en su vida personal, algo que ha desafiado las convenciones o las expectativas, y que Kerem Bürsin ha apoyado. A veces la valentía se viste de audacia, y lo que para algunos parece un crimen, para otros es un acto de libertad o de empoderamiento. En definitiva, mientras esperamos que surja alguna información concreta y verificada, lo que sí podemos afirmar es que el titular, Andy Ercel revela su crimen,
que esconde con Kerem Bürsin, ha logrado su objetivo principal, generar una gran expectación y curiosidad. Y eso, en el mundo de los medios y del entretenimiento, es un arte en sí mismo. Lo que hemos explorado hoy es un análisis de las posibles interpretaciones de un titular muy llamativo. Hemos considerado la posibilidad de que se trate de algo literal, de una metáfora, o de una estrategia de clickbait. Lo que queda claro es que hasta ahora, no hay evidencia sólida que respalde la idea de un crimen real. En resumen, hemos analizado la intrigante pregunta que surge del titular, Hande Erçel revela su crimen, que esconde con Kerem Bürsin. Hemos discutido las diferentes interpretaciones posibles, desde un crimen literal hasta una metáfora o una táctica para generar clics. Hemos enfatizado la importancia de la verificación de la información y el escepticismo ante los titulares sensacionalistas. A falta de pruebas concretas, todo lo que rodea a este titular son especulaciones y rumores. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan interesante. Espero que les haya parecido informativo y les haya dado una perspectiva diferente sobre cómo abordar este tipo de noticias. Si les ha gustado el vídeo, no olviden dejar un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que todos podamos debatir sobre este tema, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Déjenos en los comentarios qué opinan ustedes sobre este titular y si creen que hay algo más detrás. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.